A ver, ¿puede una simple talla de madera reescribir la historia de todo un imperio? Pues sí. Durante más de 1000 años, un secreto de guerra, astronomía y reyes caídos permaneció oculto, a plena vista, en mitad de la selva guatemalteca. Bueno, vamos a meternos en materia. Lo que estamos viendo es el dintel 2 del Templo 4 de Tikal. Un dintel, para que nos entendamos, es esa viga de madera tallada que se ponía sobre la puerta de un templo. Y este es una auténtica pasada. Está tallado en madera de zapote, que es tan dura que ha aguantado 1300 años de termitas y humedad. Pero su valor real no es solo que haya sobrevivido, sino la increíble historia que ha conservado. Porque esta talla cuenta una historia de una guerra total, un evento celestial y la captura de un rey. La pregunta es, ¿cómo se consiguió desvelar todo este misterio? Pues la verdad es una historia fascinante de detectives arqueológicos. Venga, pues empezamos. Nuestra investigación arranca, como no podía ser de otra manera, con el propio mensaje tallado en la madera. Lo primerísimo que los epigrafistas, que son los cracks que descifran inscripciones antiguas, consiguieron sacar en claro fue la fecha. Gracias al calendario maya de la cuenta larga, que es increíblemente preciso, sabemos que el evento principal ocurrió en un día muy concreto, el 4 de febrero del año 744 de nuestra era. Pero, ¿qué pasó exactamente ese día? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si nos fijamos en el glifo de la posición B8, la inscripción registra que, justo un día después de un evento celestial, tuvo lugar una acción de estrella sobre sitio. Y esta, desde luego, no es una expresión cualquiera. Esto nos lleva directamente al concepto de Guerra de las Estrellas. Y no tiene nada que ver con sables de luz, aunque el nombre mole. Para los mayas esto era algo muy serio, una campaña militar a gran escala, planificada al milímetro para que coincidiera con eventos celestes clave, sobre todo los movimientos del planeta Venus. Creían literalmente que el cielo les daba la señal para ir a la batalla. Bien, ya tenemos el cuándo y el qué. Tikal lanzó una guerra de las estrellas, pero ¿contra quién? La siguiente fase de la investigación era descodificar al enemigo. El texto del dintel nombra el objetivo, Huacapnal, que se podría traducir como el lugar de las 6 tierras, un nombre bastante enigmático, la verdad. Durante muchísimo tiempo nadie tenía ni idea de dónde estaba este sitio. Y entonces, ¡zas!, llega la primera pieza clave del puzzle. Aquí se ve perfectamente. El glifo con el nombre del lugar en el dintel de Tikal, a la izquierda, era una copia exacta, un calco, de un glifo encontrado un montón de veces en monumentos de la ciudad rival de Naranjo, que está a la derecha, a poco más de 40 kilómetros. La conexión empezaba a ser más que evidente. O sea que no es que tuvieran una pista, es que tenían 3, y eran, irrefutables. Primero, el nombre del lugar compartido, el Huacapnal. Segundo, compartían una deidad patrona que los arqueólogos apodan la bestezuela de nariz cuadrada y que aparece en el dintel. Y por último, el propio trofeo de guerra que se ve en la talla. La litera estaba decorada con el glifo emblema de Naranjo. El caso estaba prácticamente cerrado. Y con esto, ahora que sabemos quién luchó y por qué, llegamos al momento cumbre de la historia. ¿Cuál fue el resultado de la guerra y qué le pasó al rey de Naranjo? El dintel lo deja clarísimo. Tikal ganó la guerra. Y no solo eso, capturaron un trofeo espectacular. La imagen es potentísima, ¿eh? Muestra al rey de Tikal, el famoso gobernante B, sentado ahí en plan triunfador sobre una litera de guerra súper ornamentada, que como acabamos de ver, llevaba el emblema de Naranjo. Era ni más ni menos el trono capturado de su enemigo. Es más, el dintel hasta nos da el nombre del dueño original de ese trofeo, el rey de Naranjo, un tal Yaxmay. Pero claro, el dintel nos deja con la pregunta del millón, una que no responde de forma explícita. ¿Qué fue de él? Para encontrar la respuesta, los investigadores tuvieron que buscar en otro sitio, y la encontraron aquí, en la Estela 5 de Tikal, un monumento que se talló solo 128 días después de la batalla. Esta fue la prueba definitiva. Y aquí está, el final de la historia, tallado en piedra. A los pies del gobernante B de Tikal se ve a un cautivo atado, humillado. Y justo a su lado, unos glifos que lo identifican sin ningún género de dudas por su nombre, Yaxmay de Naranjo. El rey derrotado no solo perdió su trono, perdió su libertad y, casi con toda seguridad, su vida. Pero ojo, que nadie piense que esto fue una simple pelea entre vecinos. Para entender la importancia real de esta batalla, tenemos que ampliar el foco y ver la enorme lucha de superpotencias que se estaba librando en esa época. Y es que, como dice un experto en esto, el epigrafista Simon Martin, es importante mantener una perspectiva regional amplia para apreciar un panorama geopolítico más extenso. Esta Guerra de las Estrellas era una jugada clave en una partida de ajedrez mucho más grande.
Y esto nos lleva al panorama general. A ver, para que nos hagamos una idea, el mundo maya del clásico tardío era como un tablero gigante con dos superpotencias en una especie de guerra fría. Por un lado, Tikal y por otro, Calakmul. Y Naranjo, como se ve aquí, no era un actor independiente, era un aliado clave de Calakmul, el archienemigo de Tikal. O sea, Tikal estaba estratégicamente rodeada por los aliados de su mayor rival. Por lo tanto, esta guerra de las estrellas del año 744 fue muchísimo más que una simple victoria. Fue un golpe de efecto, un movimiento estratégico de primer nivel que ayudó a Tikal, bajo el mando del gobernante B, a romper ese cerco y a reafirmar su poder. Marcó el inicio de su resurgimiento como la potencia dominante de la región. El desciframiento de este único dintel de madera ha transformado por completo cómo entendemos la política maya. Y claro, esto te hace pensar, ¿no? ¿Cuántas otras historias de gran estrategia, de poder, de ambición, yacen todavía ocultas esperando a que alguien las descodifique en la piedra y la madera de las antiguas ciudades mayas?